le demos un like de ser posible. Bienvenidos a Derecho y Docencia. Vamos a revolucionar nuestra mente, vamos a cambiar nuestras actitudes y bueno, a través de este tema que es fundamental, la resiliencia, que es el desarrollo exitoso de una persona bajo condiciones adversas. Nada fácil, no es fácil sobreponerse a situaciones que nos tienen en desventaja. Y la mayoría de las personas de este planeta hemos experimentado en alguna ocasión estar en problemas difíciles. No es para nadie desconocido la existencia del maltrato infantil, del abuso infantil, de el abuso del mismo entorno familiar, de los familiares más allegados, de los maestros mismos, de los sacerdotes, de la gente, de la sociedad en general. Pareciera que el asunto de la violencia es el pan de cada día. Por eso tenemos que buscar la forma de sobresalir de esta situación que nos tiene en desventaja a miles, a millones en este planeta. Todos tenemos derecho a la felicidad y eso es lo que yo quiero enseñarte en este video. Aprovechándome del tema que fue originado desde la psicología, pero lo importante es lo que yo quiero transmitirte, que los niños, los adolescentes, los adultos, los hombres, las mujeres, los maestros, las maestras, todos, todos tenemos derecho a ser felices y tenemos que buscar esa felicidad. No podemos estar en el atolladero, no podemos estar recluidos siempre, cabizbajos siempre. No, no debe sucedernos eso. En esta vida tenemos derecho a ser felices desde lo que hacemos como desempeño, desde nuestra función como servidores públicos, desde nuestra función como padres de familia, desde nuestra función como estudiantes, desde nuestra función como autoridades. Tenemos que contribuir como en en un solo canal para que podamos lograr que todos aquellos que son alcanzados por nuestros actos logren la felicidad. Y eso se aprende con la experiencia. Creo que la capacidad de superar los eventos adversos y ser capaz de tener un desarrollo exitoso a pesar de las circunstancias muy adversas. Alguien en la vida me decía, Marcos Hilario, en la adversidad se forma el carácter. Y en efecto, creo que aquellos que hemos tenido un mayor número de situaciones problemáticas, traumáticas, hemos sido capaces de salir avante con un roble fuerte dentro de nosotros, con una fuerza inquebrantable. Nosotros no podemos quebrarnos ante la malicia, ante la envidia, ante la maldad, ante la ignorancia, ante la prepotencia, porque por dentro llevamos ese fuerte ese yo que se impone ante las situaciones adversas que experimentamos en esta vida. Como les decía, su origen es psicológico, pero esto es lo de menos. Lo importante es sí valorar esta ciencia del espíritu, porque yo mismo estudié psicología educativa y por lo tanto tengo los principios fundamentales de esta carrera tan importante y tan hermosa que nos enseña a valorar esta ciencia espiritual, porque analiza los adentros del ser humano, los pensamientos, los niveles de pensamiento, las emociones, las formas de aprendizaje y cómo se construyen todas estas estructuras mentales y emocionales en el ser humano. Por eso es fundamental reconocer el origen de esta palabra, la resiliencia. ¿Quiénes necesitan de nuestro apoyo? Creo que todos aquellos que estén en una situación en este mismo momento, estén padeciendo el abuso, el olvido, la ausencia de los progenitores como ellos y otros más. Niños que nacieron con problemas perinatales, niños que tienen conflictos interpersonales. Cuando nosotros hacemos nuestro diagnóstico para ver la situación académica que se encuentran nuestros alumnos, lo primero que salen son estas manifestaciones de dificultades emocionales de los alumnos. Entonces, en las escuelas siempre hay bullying con el compañerito, con el par, con
la compañerita de la banca, y fuera de la escuela, sin duda aprovechan el receso para tundirse, para ofenderse. Y bueno, todos estos patrones conductuales sin duda tienen un origen y están en casa, están en la comunidad. Estos conflictos interpersonales son el reflejo de una sociedad descompuesta y los maestros y los alumnos y la sociedad misma la padecen. El abuso sexual es un tema fundamental que tenemos que prevenir. No podemos permitir ya más abuso porque somos los educadores quienes tenemos la encomienda en nuestras manos de vigilar de cerca esta situación. Asumamos nuestro rol. El abuso sexual se ha dado en las noticias, vienen en los encabezados de las noticias, los sacerdotes, los maestros, los familiares, los adultos, estando en pleno juicio o ebrios o en una situación que favorece al adulto por su condición de mayoría de edad abusar contra los menores. En materia del derecho está penadísimo. El abandono de los niños también es una situación que deja en desventaja a los menores de edad y por lo tanto se ven en la necesidad de buscar, de aprender qué cosa es la resiliencia. Traumas graves, difíciles de superar, pero no imposibles. Nos pegan hasta la edad adulta, sí, por eso muchos no desarrollan esa mentalidad de ser felices, de buscar la felicidad, de trabajar para ella, de construir nuestro futuro y nos quedamos relegados a la situación que vivimos, a la situación traumática que vivimos de niños. La separación de los padres, la muerte de los mismos y una situación que nos pega muchísimo es la pobreza extrema. Toda América Latina llena de pobres, ¿sí? Y no tengo empacho en decirlo, pues, porque muchos millones de latinos, de latinoamericanos, tienen que emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Y eso es signo de que no son felices en sus lugares de origen. La discriminación racial, si eres indígena te tildan pues, de inferior, si eres pobre te tildan de inferior, si eres mujer te tildan de inferior, si tienes otra preferencia te tildan de inferior, si no hay democracia, no hay respeto no hay valores. La pobreza extrema, si eres pobre, pues siempre estarás entonces en desventaja. Y bueno, tendremos que revertir esta situación con un concepto diferente. El maestro tiene que pensar diferente. Tenemos que repensar nuestra actitud, nuestra vocación, nuestro desempeño y enseñarles a los alumnos a ser felices, que es finalmente lo que yo quiero enseñarte en este video. Cómo enseñarle a los alumnos a ser felices. Las guerras, una situación que poco nos interesa a las personas normales. Nosotros no tenemos ningún interés en pelearle nada a nadie, mucho menos matar inocentes. Lo que queremos es construir la paz, luchar por la felicidad, contribuir con los niños, contribuir con los adolescentes, construir y contribuir para que tengamos una sociedad justa, con justicia y con derechos. Y bueno, pues estas son las consecuencias de los problemas familiares cuando niños, de los problemas sociales cuando jóvenes, de los problemas que nos limitan, nos cohíben, nos apagan. No permitas que te apaguen. Tenemos que buscar la felicidad trabajando, estudiando, procurando ser felices siempre, luchando en constante lucha, ser constantes, ser propositivos, tener metas y trabajar para alcanzarlas. Los problemas de salud mental es un asunto muy delicado porque de repente nuestros alumnos es, es allí en donde nos damos cuenta que hay problemas que vienen y ahora desorientados. Solamente el trabajo psicológico podrá determinar el grado de dificultad que lleve el niño. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de identificarlos y pues, canalizarlos. Sin embargo, pero no es, creo que, un un pretexto para no ser feliz. Podemos salir adelante. Menor rendimiento académico. Dos, muchas cosas en la escuela, muchos niños no aprenden. La culpa es tuya, maestro. Y viene el padre de familia y te señala, y bueno, creo que no es por allí. Tenemos que entender que detrás del rendimiento académico hay toda una situación difícil que el niño no ha podido superar. Además,
mayor nivel de consumo de alcohol y drogas. Y es muy complicado, es muy complicado. Problemas de externalización. Los alumnos no se pueden manifestar, no saben expresar, son tímidos porque no han desarrollado ese potencial que llevan dentro, que es fuerza interna capaz de enfrentar cualquier situación adversa. Mayor número de parejas sexuales y eso también provoca daños. Es capaz de superar emociones traumáticas quien desarrolla de niño un temperamento biológico, es hereditario. El temperamento de nuestros padres es el que poseemos nosotros también. Poseer un desarrollo intelectual, híjole, muy difícil, sí, pero no imposible, porque esto es práctica, se lleva muchas horas de ensayo, de práctica. Yo he enseñado a mis alumnos que así como el deportista alcanza el éxito, como el artista alcanza el éxito, lo que se trata de en la escuela como alumno de hacer tres cosas importantes: práctica, práctica y práctica. Y esto se lo aprendí a un escritor muy famoso de, que da orientación de superación personal. Pero bueno, yo creo que estoy aprendiendo con ellos y ahora comparto contigo que debe haber un desarrollo amplio de lo, pues, del control interno. Hay una vocecita aquí adentro que me dice: Marcos Hilario, este no es el momento. Marcos Hilario, esto no lo hagas. Esto no conviene. Mira, es por este lado, no por donde tú quieres. Muchas veces hacemos cosas equivocadas. Yo siempre he sostenido que el cerebro es un órgano que le gusta la flojera, que tenemos que enseñarlo a trabajar, a educarlo, a educarlo, a educarlo. Se necesita disciplina, disciplina, constancia, constancia, y alcanzaremos el éxito. El número de experiencias adversas que tengamos, sin duda son un problema. Sin embargo, eso es lo que nos va a robustecer. El apoyo familiar es fundamental y el entorno comunitario coadyuvante para que podamos construir entre todos la felicidad de los niños. Propósitos personales. Pues vamos a fortalecer nuestro físico y nuestro intelecto. Es importante la parte emocional, fortalecer nuestro ego. Yo puedo, yo quiero, yo lo hago, yo debo, denme chance. Quiero aprender, quiero luchar, quiero hacer. No quiero estar relegado y no quiero decir yo no puedo. Palabras encontradas. Yo no puedo, yo no quiero, yo no debo, no nací para eso, no es para mí. El vecino está estrenando auto, yo no tengo. El vecino tiene casa nueva, yo no lo tengo. Mira, él estrena ropa, yo no puedo. Cosas negativas y positivas. Vayámonos por las positivas. El valor intelectual es fundamental. Hay que comprender cuándo sí podemos y cuándo no podemos, cuándo debemos y cuándo no debemos. Creer en nosotros mismos es importante. Sabemos que vendrán tiempos mejores y valorar la vida, a lo que venimos. Entonces, cuando le enseñemos a nuestros alumnos a ser resilientes, creo que estaremos dando un paso enorme para que esta humanidad pueda crecer. Enseñemos a los alumnos entonces a ser resilientes. Luchemos por cambiar nuestro mundo interno. Tú puedes. Jamás digas no puedo, porque eso sería como cavar tu tumba y quedar sepultado en la ignorancia, en la pobreza, en la miseria, y el mundo avanza a pasos agigantados hacia la búsqueda de la felicidad, la tecnología. Peguémonos a ese tren de la gente que va avanzando en busca de la sociedad, en busca de la felicidad, perdón. Y entonces seremos felices. Creo que nunca es tarde para cambiar. Yo soy Marcos Hilario y solo te pido que me des un like y que compartas el video para que muchos más puedan ver estos videos que son de construcción personal. Lo que se trata es de prevenir. Ahora que tengo el conocimiento jurídico, entristece cuando sabemos que hay presos en las cárceles sin haber cometido un delito. Sí, pero él no desarrolló, ellos no desarrollaron, no son resilientes. Ellos se quedaron y ahora no saben ni cómo defenderse. Ese es el trabajo, esa es la intención de haber estudiado la carrera de Derecho. Realmente, ya quienes se unan a este movimiento de hacer conciencias, con eso estamos muy bien pagados, muy bien servidos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.